vamos a retomar la lectura que hicimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Si se dan cuenta, el Señor Jesucristo aquí estaba hablando, no dice concretamente que eran los escribas y a los fariseos, pero podemos intuir que entre estas personas que hicieron esos comentarios, fijo que estaban algunos de los escribas y fariseos, ¿verdad? Y nos está hablando de un milagro tremendo que hizo el Señor Jesucristo en ese momento. Había un hombre que estaba poseído por un demonio y que aparte era mudo. Dice la Escritura que cuando el Señor expulsó a ese demonio de este hombre, este individuo empezó a hablar. No me quiero ni imaginar cómo habrá sido la escena. Imagínense, este hombre seguramente era conocido por todos. No sabemos si tenía alguna actitud extraña, pero todos sabían que algo pasaba con ese hombre, porque cuando alguien está poseído por un espíritu inmundo, salta a la vista. Pero aparte, por si alguno estaba despistado y no se había dado cuenta, ¿verdad? Este individuo era mudo. Ahora imagínense ustedes esa escena. Nuestro Señor Jesucristo viene y libera a este hombre de ese espíritu inmundo y el individuo empieza a hablar. Yo creo que es para que todos se asustaran, porque yo me imagino que empezó a dar gloria a Dios, evidentemente, si el Señor lo había liberado. Pero lo interesante es la reacción de todos los que vieron este milagro. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros, porque un milagro así es como para hacernos temblar, para hacernos repensar nuestra vida, para, yo qué sé, para decir algo, para alabar a Dios. Pero lejos de que esta gente alabase a Dios, que empezaron a ver una serie de opiniones, de acusaciones, los que unos empezaron a decir, por Belcebú, que el Señor lo reprenda, es que este hombre echa fuera a los demonios. Otras personas no adjudicaban al enemigo esta hazaña, este milagro, pero en lugar de doblegarse, de rendirse al Señor y adorarle, decían, haznos otra señal. Estaban ya como, a ver, algo más grande, haz una señal del cielo para que creamos que tú vienes de Dios. Digo yo, un milagro así no sería evidente de que hay un poder sobrenatural para poder realizar ese milagro. Nunca antes en la historia se había registrado un milagro como estos. ¿Ustedes han oído de un milagro que se registrase así antes? Yo quiero que veamos que este milagro no es el único que el Señor Jesucristo había hecho, porque solo aquí en este evangelio, siguiendo el orden cronológico de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, nos demuestra que el Señor ya había hecho muchos milagros. Y es más, no era el primer individuo que estaba poseído por un demonio que el Señor ya hubiese liberado. El Señor ya había hecho otros 2 milagros como este, es decir, a 2 individuos también que habían estado poseídos, el Señor los había liberado. En Lucas 4 tenemos al primero, dice que estaba en la sinagoga el Señor, y esto me llama mucho la atención porque uno se espera que vas a encontrar un endemoniado en la calle, ¿verdad? Pero qué interesante que dentro de la sinagoga, donde venían a escuchar y a estudiar la ley y a adorar a Dios, allí había uno inmiscuido. Esto nos debe decir mucho, porque muchas veces pensamos que todos los que estamos aquí ya estamos bañados por la sangre de Cristo, ya somos salvos y ya somos libres, pero nos sorprenderíamos. Cuando cantábamos, que caiga su fuego, yo decía, sí, Señor, que caiga tu fuego y purifique esta congregación, que caiga tu fuego y que consuma todo aquello que no te agrada, todo aquello que te estorba, para que tu pueblo pueda ser libre. Yo me imaginaba a personas con ataduras en sus manos, con grilletes en sus pies, y decía que ese fuego sea el que pudra todo yugo de maldición. Porque hay gente, puede haber, no digo que aquí haya, no empiecen a voltearse y a buscar, a ver quién puede haber, a ver quién tiene alguna señal que lo delate, ¿no? Pero es así. Ese fue uno de los milagros que hizo el Señor, de liberar a un hombre dentro de la sinagoga que tenía un espíritu inmundo. El otro ya lo conocemos, es el gadareno, que tenía una legión, no solamente uno. Digo yo, no había base suficiente para que estos hombres se rindiesen al Señor Jesucristo, para que tribuyesen y diesen gloria a Dios por el milagro que estaban viendo. Esto nos da a entender y nos resalta la dureza de corazón de estos individuos. Y me da temor, hermanos, porque nosotros no estamos exentos de acostumbrarnos a ver la gracia de Dios,
de acostumbrarnos a ver la misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas. Y Dios nos libre, pero podríamos también incurrir en ese pecado de estos. Ay, danos una señal, como que si esta señal no hubiese sido suficiente para pedir una más. Pero miren conmigo algunos de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, fíjense, en Lucas 4, 33, 35, el que les decía yo, en la sinagoga expulsó el demonio de un hombre, sanó a la suegra de Pedro, y eso seguro que corrió como la pólvora. Una pesca milagrosa, ¿se acuerdan cuando el Señor les dijo, echen las redes? Y se reventaban. Y esto, amados, no ocurrió en un rincón, en la playa, y con más pescadores. Esto corrió como la pólvora. Esto ya se sabía. Sin embargo, la gente dura de servir, con un corazón de pedernal, seguían atribuyendo los milagros al enemigo y otros querían otra señal. ¿Hacía falta otra señal? Pero miren ustedes la dureza que puede haber en un individuo. Había una pesca milagrosa y eso no les dijo nada. Sanó a un leproso y ojo, que no solamente le dijo, sé sano, lo tocó, cosa que estaba prohibida, y él no se contaminó. No era prueba suficiente de que Jesucristo es Dios y que no había otro como él, pero a ellos no les bastaba. También hizo que el paralítico se levantase, que caminase. Hubo una curación del siervo del centurión, ¿se acuerdan? Que incluso hasta el Señor dijo, vaya, qué fe tiene este hombre. Ninguno, hasta me dice que ni vaya, solo di tu palabra. Y eso lo estaban oyendo todos. ¿Ustedes creen que un milagro de una persona tan influyente, tan poderosa, no iba a correr como la pólvora? Todos sabían de eso. Sin embargo, no se satisfacían y querían ver otra señal. Miren otros milagros. Le dio al hijo que había muerto a la viuda. Ese milagro fue espectacular, tremendo. Toda la procesión fúnebre iban ya a enterrar al muchacho cuando el Señor Jesucristo se conmueve al ver a la viuda y dice que hace parar a la procesión fúnebre, toca el féretro y el chico se levantó. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso no iba a salir en las noticias de aquel tiempo? Vamos, aquí sería breaking news, ¿verdad? Todo el mundo andaría hablando de eso. Allí también era evidente, era palpable, todo el mundo lo oía, pero la gente seguía dura de servir. También le dio la sanidad al poseído, que era el que tenía una legión que estaba en Gadara. Y luego, el último milagro en el que nos vamos a quedar por el momento, porque siguió haciendo más milagros, es este, al que estaba endemoniado y estaba mudo. Pero la gente seguía dura de servicio. Eso es un reflejo de la sociedad en que vivimos hoy. La gente ve la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Incluso mientras cantábamos, el Señor me traía a la mente un versículo de Romanos y quiero que lo lean conmigo, Romanos 1. Miren cómo el Señor no solamente les dice aquí, que lo vamos a leer, este pueblo es malo, es duro de servir. Miren en Romanos también cuando Pablo les está diciendo que no hay excusa para que no acepten a Dios y crean en Él y vean su bondad, lo dice en el versículo 19. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente delante de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Es decir, hay evidencia de Dios, de su poder, de su existencia. Y también está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el que vino a hablarnos de Dios. Dice en el siguiente versículo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Me encantan los adjetivos que da. Evidente, con toda claridad, es decir, que por muy miope que seas, tú puedes darte cuenta, Dios existe, Dios es real, Dios tiene poder y se manifiesta en medio de su pueblo. Dice, y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie tiene excusa, porque aún la misma creación da testimonio de Dios, de su poder. Pero aquí la gente sigue dura. Miren lo que dice el Señor Jesucristo cuando le dice, Belcebú echa fuera a los demonios. Les dice, generación mala. Demandan señal, dice, pero señal no se les va a dar ya. Es decir, no crean que Dios no quiere dar testimonio y oportunidad para que la gente se salve, no. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué?
¿Para que solo el pueblo de Israel se salve? Para que todo aquel que crea en él, judíos y no judíos, sea salvo, que no se pierda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos la gracia de Dios y por eso el Señor les está diciendo, ya no se les va a dar más señal. ¿Qué más señales quieren? Todo el cumplimiento de las profecías que desde el anunciamiento de mi venida, todas se han cumplido y se van a cumplir, porque yo voy a padecer. Yo voy a entregar mi vida por la humanidad para que sean salvos. Por eso no se les va a dar ya más señal que la de Jonás, que sí, voy a ser sepultado, pero a los 3 días voy a resucitar. Fuera de esa señal ya no va a haber nada. Y les dice algo más, que eso es tremendo. Dice, aún la reina del sur, la reina de Saba, dice, vino desde una lejanía tremenda con un gran cargamento a buscar y escuchar a Salomón. Y dice, ella se va a levantar en el juicio de esta generación, porque ella pagó el precio con tal de buscar la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esta mujer recorrió una distancia enorme en busca de la sabiduría, en busca de Dios. Y dice, y ustedes lo están teniendo aquí, dice, y aquí, más que Jonás y más que Salomón. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Por eso está diciendo, no tienen excusa, como dice Romanos. Ya se les ha dado bastante y a nuestras generaciones también. Por eso, amados, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir gimiendo en oración, tenemos que seguir pidiendo que el Señor ponga ese aceite de su unción sobre los corazones de piedra para que abran su entendimiento y vean la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su amor y se conviertan y se salven. Amén. Sigamos pidiendo, así como el Señor hizo esa pesca milagrosa entre sus discípulos. Sigamos creyendo, echemos la red, sigamos intercediendo por personas, porque se conviertan, porque vengan al Señor. No importa el tiempo que haya pasado, sigan insistiendo. Dios todavía quiere hacer pescas milagrosas, amén. Lo triste del asunto es que aún en medio del pueblo de Dios existimos, me voy a incluir, existimos algunas personas que tenemos todavía un poquito de dureza en nuestro corazón. Y a veces yo lo entiendo porque las pruebas hacen que nuestro corazón se enfríe, ¿verdad? A veces, como no vemos la respuesta inmediata porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la era tecnológica, al microondas, queremos todo rapidito. Pero cuando no lo vemos, ¿qué pasa? Nos enfriamos, nos desanimamos. Y hoy justamente estábamos teniendo una charla sobre la importancia de perseverar, de esperar en Dios, de no desistir. En Mateo 14 nos narra que Juan el Bautista acababa de ser decapitado y le traen la noticia a nuestro Señor. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesucristo cuando le traen la noticia de que acababan de matar a Juan el Bautista? Que era triste, seguramente, aparte de que era su pariente, ¿verdad? Dice que el Señor, cuando escuchó la noticia, buscó un lugar para irse a solas. Ya sabemos a qué acostumbraba a ir, ¿verdad? Se subió a una barca y buscaba estar solas, pero tan pronto salió de la barca, el Señor se encontró con un montón de gente que ya la andaban buscando, lo andaban siguiendo. Cualquiera, y esto a mí me toca, esto es solamente un paréntesis, no lo traía en el guión del mensaje, pero quiero compartirlo porque quiero que veamos las lecciones que nos deja el Señor para que le imitemos. Cualquiera que esté padeciendo un dolor o que pierda a un ser querido, a un amigo, ¿qué diría? Ay, ahora déjenme solo. Miren, ahora no estoy para atenderlos. Miren, acaban de matar a Juan, estoy triste, déjenme que me desahogue. ¿Qué hizo el Señor? Dice que empezó a ministrar gente. Él iba a buscar refugio, a estar con su padre, pero vio tanta gente y empezó a sanar a unos y a otros. Y vienen sus discípulos, es aquí cuando vienen y dicen, maestro, como algunos, ¿verdad?, que están viendo el reloj, ya se está pasando, vámonos, diles que ya se vayan, ya está cayendo la noche, no les vaya a pasar algo por el camino, qué preocupados estaban, ¿verdad? No hay nada, que vayan a comer porque se vayan a desmayar. Y les dice el Señor, pues dales vosotros de comer. Y los discípulos no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Ah, entonces sí tenían algo. No es que estaban con las manos vacías. Pero el Señor les dice, a ver, tráiganme los panecitos. Los bendice y los multiplica y les da de comer a más de 5,000 personas. Y ahora sí viene el mensaje que traía yo para ustedes. Pero tomen nota de esto. Nosotros que nos llamamos discípulos de Jesucristo,
Tenemos un gran reto para imitar a nuestro maestro, ¿verdad? Grandes enseñanzas. Después de que ya despidió a la gente, en Mateo 24, en el versículo 22 al 33, dice, enseguida Jesús hizo, ojo con las palabras, ya saben que me encanta que no pasemos por alto estas palabras que son súper importantes. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la orilla. Cualquiera que lee este pasaje pasa de largo lo que dice ahí. Enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran a la barca. Quédense con esa palabra. ¿Cómo sienten esa frase? Aquí yo lo veo como que el Señor, venga, súbanse a la barca, adelántense. Yo me imagino que más de alguno de los discípulos, oye, maestro, pero te vas a quedar solo, ¿quién te va a llevar en la barca? ¿Quién va a alguno habrá dicho algo, pero esa palabra hizo, para mí, me da a entender que Jesús no dio oportunidad para que nadie dijese nada. Es decir, venga, adelántense. Yo creo que más de alguno le habrá dicho, Señor, adelántense. Y después que se adelantaron, se quedó todavía a despedir a la multitud. ¿Cómo trabajaba nuestro maestro? Ya mandó a los discípulos, ya ellos se adelantaron. Y él se quedó despidiendo a la multitud. Después que despidió a la multitud, subió al monte como él acostumbraba, ¿verdad? A orar. Y dice que estaba allí solo. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean de nuestro Señor Jesucristo. Cómo buscaba, se ve que añoraba. ¿Se acuerdan lo que les había yo compartido antes? Cuando le dijeron que habían matado a Juan el Bautista, él quería ir a estar a solas con su padre. No pudo, pero otra vez por aquí despidió a los discípulos y despidió a las multitudes, va otra vez a buscar esa comunión con su padre. Y dice la palabra del Señor que una vez que ya estaban los discípulos en la barca en alta mar, dice claramente que la barca era azotada por las olas. Miren el punto 3. Ya la barca estaba en medio. Esas palabras a veces no las notamos, pero tiene mucho que decirnos. En medio. Qué curioso que no estaba la barca a la orillita, al principio, ni al final. Estaba justo en medio. Y justo en medio, como ese canto, ¿verdad? Señor, llévame a las aguas donde mis pies no pueden tocar, ¿verdad? Es una oración muy peligrosa, Cuidado cuando la hagan y cuando canten esa alabanza también. Piensen en lo que están diciendo, porque cuando están diciendo, llévame a las aguas donde mis pies no pueden tocar, es para que yo me rinda, Señor. Como dice el profeta, ¿verdad? Primero el agua le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego ya a la cintura, y luego ya no podía tocar pie, a nado. Eso es lo que Dios quiere, que estemos en la mitad del mar, ya que no podemos hacer nada, para que aprendamos a depender de Él. Cuando el Señor los mandó y ya la barca estaba a mitad del mar, era azotada por las olas. No crean que los mandó en un superbote, en un yate de lujo, que venían las olas y ni se inmutaban. No, yo ya me imagino ahí, si era azotada la barca por las olas, más de alguno ya estaba pensando o rechistando. Seguramente ven que esos pensamientos, oye, el maestro nos mandó y si estuviera aquí, ya me imagino, ¿verdad? Lo que hubiera hecho, porque él ya había también calmado el mar en una ocasión. Pero ahí estaban en medio de la mar, azotados por las olas, ¿y qué dice? Que el viento les era contrario. Cuando yo leo este pasaje me pongo a pensar tantas cosas y esto para mí es el reflejo de nuestra vida cristiana. Cuando Dios nos pide hacer o ir a algún lado, ¿no es verdad que siempre hay oposición? ¿No es verdad que siempre hay interferencia? Las olas nos son contrarias y azotan nuestra barca. Siempre va a haber oposición, amados. Y aquí nos lo está diciendo el Señor claramente, pero ¿saben qué es lo tremendo? Lo que yo quisiera que se queden en esta mañana, pensando y guardando en sus corazones, es que cuando el Señor Jesús los despidió, Él ya sabía lo que iba a pasar. Porque en Lucas 11, en el 17, dice que cuando la gente estaba diciendo, danos otra señal, por Belcebú echa fuera a los demonios, Él ya los conocía, ya sabía sus pensamientos y sus corazones, y también el de los discípulos. Y el Señor lo que quiere es que aprendamos a enfrentar esos vientos, que aprendamos a enfrentar esas olas que golpean nuestra barca. Pero quiere también que no olvides
que Él está en el monte intercediendo por ti y por mí. No importa qué bravo esté el mar, ni qué tan bravas sean las olas, ni qué tan contrario sea el viento. El Señor está intercediendo por ti. Ahí, Romanos 8:34. El Señor Jesucristo es el mismo que por nosotros fue crucificado. También por nosotros resucitó. Más aún, el que intercede por nosotros. Y esto no fue solamente allí, lo está haciendo hoy. Él está intercediendo, Él está a la diestra del Padre y está intercediendo. Por eso dice, abogado tenemos para con el Padre. Él está abogando por nosotros, está intercediendo. Así que, amados, cuando Dios te diga algo que tienes que hacer, tienes que decir, ve y hazlo. O cuando te encuentres en una situación difícil, como los discípulos en mitad del mar, a solas, en la oscuridad, siendo azotados por las olas, con un viento contrario, recuerda que hay alguien que está intercediendo por ti. Amén. ¿Tenemos razón suficiente para estar en paz y estar tranquilos? ¿Para estar gozosos? Gloria al Señor, porque Él no nos deja. ¿Visto cuando los padres quieren enseñar a sus bebés a nadar? Los lanzan a la piscina, a los bebés. A cualquiera se nos hace una crueldad. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que los padres no están ahí listos? Ahí están pendientes. No se atreverían a poner en peligro a sus hijos. Así es Dios con nosotros. Él nos ama de tal manera que no nos quita la vista ni un solo momento. ¿No dice así la palabra de Dios? He aquí, no se dormirá el que guarda a Israel. Y tú y yo somos el Israel de Dios, el Israel de hoy. Él no se duerme. Dice que ya era la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando el Señor decide irse a encontrar con sus discípulos. Esto a mí me fascina porque me hace pensar en aquellas madrugadas en que se te va el sueño. Yo sé que a más de alguno se le ha ido el sueño a esas horas. Recuerda, el Maestro viene a tu encuentro. No sé por qué, pero le encanta esa hora. Hay quienes dicen, se los digo como un dato extra, hay quienes dicen que esta hora, la cuarta vigilia, es cuando las fuerzas espirituales de maldad operan más, pero también cuando Dios quiere hablarte y desata su poder para realizar milagros. Cuando no puedas dormir, como dicen, no te pongas a contar ovejitas, ponte a hablar con el pastor de las ovejas. El Señor viene a tu encuentro en la cuarta vigilia. El Señor sigue viniendo a tu encuentro. Despiértate, ora, dile como Samuel, heme aquí, Señor, habla que tu siervo te escucha. Tú pasa tiempo con Dios y después para trabajar, ese que has dormido toda la noche, te levantas más fuerte, con más energía, con mejor visión. El Señor vino al encuentro de sus discípulos en la cuarta vigilia. Pero lo triste es que sus discípulos que habían estado con Él, ¿cuánto tiempo? Miren cuántos milagros ya habían visto, habían comido, habían visto los panes y los peces multiplicarse y no lo reconocieron. Vamos a darle la justificación de que era la noche, en mitad del mar, usted sabe que no se ve nada. Por eso los pobres discípulos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero esto me toca tanto y quiero que miren lo que el Señor les quiere decir en este momento. Aún cuando caemos en estas pifias, que no le reconocemos, que no sabemos entender su voz, que podemos tener temor, porque yo no creo que los discípulos estuvieran haciendo una fiesta en medio de la barca. Yo estoy segurísima que estaban sintiendo temor. Y más de alguno estaba dudando. Pero miren cómo les habla el Señor. ¿Los reprimió? ¿Los regañó? ¿Les riñó? ¿Qué les dijo? No temáis, soy yo, no temáis. Esas palabras a mí me reflejan misericordia, me reflejan el amor de Dios, la gracia. No temáis. ¿Por qué creen que le dijo esto el Señor a sus discípulos? Porque el Señor comprende la inmadurez de nuestra fe. Hay momentos en los que el Señor sí redargulló, exhortó y les riñó un poquito a sus discípulos. Pero hay momentos en los que su corazón se conmueve tanto que le dice, no temáis, soy yo. Como el Señor nos envía para que nuestra fe pueda ser probada. En esos momentos necesarios en los que necesitamos sentir nuestra fe fortalecida, debemos levantar nuestros ojos al Señor y no olvidar nunca
que Él está intercediendo por nosotros, que Él entiende nuestra condición. Él no nos va a pedir más, incluso en 1 Corintios nos dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Por qué creen que llegó ya en la cuarta vigilia, cuando estaban ya a la mitad? Porque Él sabía que su corazón podía debilitarse, podían sucumbir, y Él no quería eso, Él solamente les estaba enseñando a confiar. Así que el Señor, cuando te ponga en una situación que tú crees que es más fuerte que tú, recuerda, Dios me va a dar también la salida, no me va a dejar solo, no estoy solo, nunca vamos a estar solos, amados, es algo que debemos de recordar siempre, el Señor está con nosotros. Pero hay un personaje más que quiero que retomemos en el cuadro anterior de Lucas. Aparte de los que dudaron de él, que decían, por Belcebú echa fuera a los demonios, otros querían otra señal. Dice que también se levantó una mujer. Y este pasaje es muy interesante, porque justo cuando liberó al mudo, al que tenía un espíritu inmundo, dice una mujer, benditos los pechos que te dieron de amamantar. Aquí, si ustedes no se dan cuenta, es como toda la humanidad queriendo tirar el balón fuera una vez más. Lo vemos hasta el día de hoy. Cuando Dios opera un milagro, siempre se le quiere atribuir a otra gente. ¿Es verdad o no es verdad? Se le atribuye, ay, que yo le recé, es que yo hice una penitencia, es que yo le prendí una velita y por eso me contestó. O sea que a quien tú le pediste, se somete a tus caprichos, ¿no? Porque tú estás comprando. Fíjense qué ceguera espiritual. La gente no quiere ver, pero nosotros también no nos salvamos, ¿eh? Podemos dudar, podemos no entender, pero para eso está aquí todo esto. Por eso dice Romanos 15:4, ¿verdad? Que estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para nuestra enseñanza y para que por medio de esta escritura tengamos esperanza. Cuando estés en medio de la tribulación, cuando estés en medio de la prueba, ten esperanza. Cuando te sientas solo, recuerda, Jesús está contigo. Él dijo, me voy, pero no les dejo solos, les dejo al Consolador. Pero lo interesante es que cuando Jesús te hable, tú puedas responderle. ¿Qué dice Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, me obedecen, ellas también me conocen. ¿Conocemos cuando Dios quiere hablar con nosotros? Eso se los dejo en sus manos. Amados, qué bonita reflexión poder ver que tenemos un Dios de misericordia. Nuestro Señor Jesucristo también quiere que ejercitemos nuestra fe. Y a veces te vas a sentir como esos niños que los lanzan a la piscina para que aprendas a nadar, pero no te olvides que sus ojos están puestos sobre ti. Él quiere que tu fe madure, que tu fe crezca, que aprendas a confiar y a depositar tu fe en Él y que sepas esperar. Amén. Vamos a ponernos en pie y dar gracias a Dios por esta enseñanza y pedirle que su palabra se selle en nuestros corazones de tal manera que aprendamos a confiar en nuestro Dios, que podamos ver sus milagros. Miren, después Pedro, cuando ya el Señor le dijo, no tengan temor, soy yo. No fue el Señor Jesucristo que le dijo, Pedro, ¿estás allí? Échate, ven aquí, camina conmigo. No, ¿quién fue el voluntario? Pedro, como siempre, Señor, si eres tú, haz que yo también pueda ir contigo y caminar. Pues venga. Esto me dice, cuando tú le pides algo a Dios, no siempre te dice, ¿no? Te dice, ¿quieres eso? Venga. Pero muchas veces pedimos más de lo que podemos llevar. A veces pedimos 2 bocadillos, ¿verdad? Y no podemos comernos ni uno. Cuando tú pidas algo, pídele al Señor que te dé según la medida de tu fe. Porque miren, Pedro sí empezó a caminar, pero después las circunstancias de su alrededor le hicieron dudar, desviar. Ya no miró al maestro, se puso a ver el mar, el viento, uy, cómo sopla, y se hundió. Y ahí sí lo reprendió. ¿No querías venir conmigo? Cuando tú pidas algo, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te esté dando? Debemos ser sabios a la hora de pedir y a la hora de recibir para dar buenas cuentas. Tenemos un Dios de misericordia. Acerquémonos a Él, confiemos en Él. Amén. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esas enseñanzas que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor, tu misericordia, tu gracia infinita para con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno.
Gracias porque tú quieres enseñarnos a ejercitar nuestra fe. Gracias porque tú no te separas de nosotros ni un solo momento, Señor. Gracias porque tú estás intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, porque tú también quieres que podamos contemplar tus milagros. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a no dudar, Señor. Ayúdanos a creer en lo imposible y ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos das. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.